Amigas y amigos, camaradas todos de Toluca, pues estamos aquí una vez más con ustedes en estas charlas que, si ustedes así lo consideran, pues contribuyen y abonan a esta necesidad que tenemos como toluqueños de reconocernos y de conocernos, saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, pero sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? En este ideal de tener certeza de a dónde vamos, siempre y cuando nunca olvidemos de dónde venimos. Y bueno, hoy estamos aquí en el Centro Toluqueño de Escritores, un espacio ícono, un espacio con historia, un espacio con tradición, y acompañados con un gran camarada, un gran amigo, el buen Rocco, el maestro Rocco Almanza. Rocco, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias, Rocco, por esta oportunidad de charlar. Como siempre lo hacemos, ¿no? Un poco compartir con ustedes que a Rocco y a su servidor somos viejos conocidos, aunque nos vemos muy jóvenes, ya tenemos algún rato de conocernos, de transitar, y no íbamos a dejar pasar esta oportunidad de poder charlar hoy con él. Así que vamos a empezar. Rocco, platícanos un poquito. Sabemos, por supuesto, de tu trayectoria, de tu trabajo, de lo que has realizado, pero hoy me gustaría empezar un poco con esta idea de la Toluca, de la nostalgia, ¿no? Un poco que nos compartieras, a pregunta directa, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de tu ciudad? ¿En dónde estás? ¿En un cuarto? ¿En un parque? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tú tienes de tu infancia en esta ciudad? Qué padre pregunta. Pues fíjate que sí, recuerdo mucho mi infancia, últimamente más. He estado en un poco de introspección en cuanto a esto, y recuerdo mucho mi primaria, sobre todo mi colonia, la colonia Universidad. Mi primaria es la Isidro Favela, el parque de la primaria. Y bueno, siempre fui un poco desatento en la escuela. En la primaria me la pasaba mucho dibujando y todo, pero tuve una muy buena primaria y es de mis primeros recuerdos, ¿no? Esa primaria, mucha nostalgia también. Fui un niño un poco triste, pero fue muy divertida mi primaria. Ok, ¿cómo era Rocco en un día de clases? Bueno, pues no sé, siempre fui un niño muy tranquilo, muy ordenado, tímido, pero sí muy introspectivo, ¿no? Sí, como me la pasaba muy encerrado en mí mismo. Casi no disfruté mi primaria en compañía de nadie. Hasta la secundaria fue cuando más o menos me solté, pero sí, pero pues estuvo divertida. Ok, como lo platicabas ahorita, tus primeros encuentros con la hoja, con el lápiz, esta necesidad de expresarte, ¿nace en dónde? ¿En qué momento? Sí, lo que pasa, yo creo que como todos los niños, dibujamos desde niños, desde pequeños surge esa necesidad de experimentar, de estar dibujando, pintar. Yo siempre lo hice, pero afortunadamente mi padre también lo hacía. Es parte de su oficio. Él aprendió porque mi abuelo era escultor y él adquirió el oficio de pintor. Desde niño me comenzó a motivar dibujando, pintaba. Yo siempre lo estuve haciendo desde muy chavito, como un oficio. Realmente no pensé que me fuera a dedicar a esto. Después, en la secundaria, en la prepa, lo abandoné un poco. En la prepa lo abandoné por completo. Ya me dediqué a otras cosas, entonces lo dejé un tiempo, y hasta salir de la prepa, bueno, con malos resultados en la prepa, que ya no terminé bien la prepa, cambié de escuelas varias veces. En este momento me di cuenta que lo mío era realmente las artes plásticas. Ya lo tenía como un oficio, pero quería reafirmar más mis conocimientos. Entré a la Escuela de Bellas Artes, tampoco me agradó mucho. Decidí continuar con talleres. Eso ya fue como en los 90s, que decidí. En el 91, que salí de la secundaria, de la prepa, comencé a experimentar en talleres, ¿no? En varios talleres. Ya en el 99 hice mi primera exposición individual. Conocí al pintor Benito Bernaldez Matinev, un pintor abstracto en Toluca, muy raro. Hay pocos pintores abstractos. Y él me invitó, le gustaron mis dibujos, él me invitó a exponer en el Museo de Bellas Artes, que está aquí al lado del Museo de Bellas Artes del Estado de México, sí. Al lado de la iglesia del ex convento del Carmen. Así es. Ahí fue mi primera exposición inicial, se llamó, y a partir de ahí, con buenos resultados, vendí obra, me gustaron mis cuadros. Yo no sabía que me iba a dedicar a esto, entonces a partir de ahí me di cuenta
que por ahí era y que me estaba resultando. A partir de ahí ya no lo dejé hasta la fecha. Es difícil, pero sigues ahí en esa dinámica, porque habrá que decir, camaradas, que Rocco es pues tiene en la sangre este linaje de la sensibilidad de estar creando. Platícanos un poquito de tu abuelo, de tu papá, en el contexto propiamente de dónde son, brevemente, cómo los referenciamos. Mi abuelo es de la ciudad del DF, de la Ciudad de México, de Tepito. Ahí también nació mi padre, en Tepito. Mi abuelo era artesano, hacía escultura en fierro, esculturas en fierro, pequeñas esculturas en fierro que luego las vendían en el mercado de San Juan, y así dibujitos, acuarelas pequeñas, casi como de hobby. Pero esto se lo enseñó a sus hijos, y esto a mi padre. Mi padre, después de seguir haciendo esto como artesanía, se metió a estudiar a la escuela de San Carlos, el antiguo colegio de San Carlos. Mi padre era ya muy grande, todos me decían que era mi abuelo, me molestaba un poco porque pues sí me lleva muchos años. Claro. Pero pues sí, desde pequeño nos empezó a inculcar esto a los tres. Tengo otros dos hermanos, ¿no? Entonces él se dedicó a las artes plásticas toda su primera juventud, luego de adulto, luego se vino a la ciudad de Toluca a dar clases como profesor. Y continuó pintando, siempre, toda su vida continuó pintando y esculpiendo, pero se dedicó un poco más al trabajo burocrático. Entró a trabajar al Museo de Bellas Artes, al Instituto Mexiquense de Cultura, y se dedicó como burócrata en la cultura. Y así estuvo hasta que se jubiló. Siempre siguió con su trabajo aparte, ¿no? Hay una composición muy clara de los toluqueños, ¿no? Un poco los toluqueños que venimos de 2-3 generaciones atrás, a los que nos toca nacer en primera generación en esta ciudad, un poco más en el fenómeno migratorio de la provincia, de llegar a la ciudad, de cambiar de aires, y algunos otros que no nacimos aquí, pero que aquí llegamos y aquí hicimos vida. Si pudiéramos un poco clasificar como esos 3 estratos, ¿tú cómo te defines, Rocco? ¿Como un toluco de nacimiento, migratorio, de paso? Rocco, con la ciudad, como ¿quién es? A mí me gusta muchísimo Toluca. Yo sí me considero toluco, me encanta. A todo el mundo a donde voy siempre digo que soy de Toluca. Hay gente que he conocido en otras partes del país, que algunos dicen que son de Toluca y no son de Toluca, son de un pueblo aledaño o son del Estado de México, pero dicen fácilmente que son de Toluca. Conozco muchos tolucos que niegan ser de Toluca. Yo realmente a mí me asumo como toluco. Mi madre es de Guerrero, de la Sierra de Guerrero, y mi padre es de la Ciudad de México. Pero yo desde niño he estado fascinado con Toluca. Me gusta la ciudad, me gusta caminarla de noche. Siempre viví aquí por el centro, entonces me encanta la parte del centro de Toluca de noche, y la parte de arriba, los barrios pobres de Toluca son maravillosos, ¿no? El Cóporo, sus calles, es bellísimo. Me gusta mucho Toluca, me asumo como toluco. Y pues si me gustara el fútbol, hasta le iría al equipo. Le irías al Toluca. Le iría al Toluca. Y en el tema de los deportes, Rocco, ¿qué afición tienes? No, me gustan los deportes, no soy muy aficionado a los deportes. Me gusta mucho el box, y me gusta verlo, lo disfruto. En algún momento me gustaban las corridas de toros, luego ya se puso de moda, como que se hizo feo. También ahora ya no me gustan tanto, pero sí me gusta un poco la agresividad en el deporte. Tal vez no es deporte, tal vez es más espectáculo, pero sí me gusta mucho eso. El deporte en sí nunca lo consumí tanto, no me lo enseñaron. He visto partidos de fútbol, me distraen un poco, pero no me llegan a gustar. No te enganchan. No me enganchan. Más bien el deporte de contacto, que habrá que decir que Toluca, podría ser, fíjate, el fútbol americano también me gusta, no sé mucho, pero sí el deporte de contacto, aunque el box es mi favorito. Sí, y tiene que ver un poco con la vocación de la ciudad. Toluca siempre se ha caracterizado por ser tierra de boxeadores, de luchadores. La lucha libre, claro, también tiene un capítulo interesante. ¿Te tocó estar en la Arena Toluca? Sí, me tocó ir a la Arena Toluca, también me gusta mucho la lucha libre. Platícanos, ¿cómo era un día en la Arena Toluca? Híjole, fui una vez en vivo, me llevaron unos amigos de mi padre, estuvo divertidísimo. Fue la primera vez que tuve un encuentro realmente tan cercano a las groserías, al barrio así, gritando, aventándose cosas, pero me gustó mucho. Después de ahí repetí varias veces ya como joven, ¿no? Ya con los amigos y todo.
pero también me acuerdo mucho que me marcó ir al Agustín Millán a clases de natación, pero mi padre me paseaba por los gimnasios donde estaban boxeando, y eso me gustaba muchísimo, ver cómo están ahí en la arena, jugar ahí en el gimnasio, practicando, luchando, boxeando. Eso me marcó mucho, incluso llegué a hacer cosas sobre ese tema, ¿no? En algún momento, en alguna primera etapa. Fíjate que esa parte que relatas, muy toluqueña, la Agustín Millán, sigue ahí ese gimnasio de box. Y que yo creo que todos hemos pasado por ahí, muchísima gente ha pasado. Ese ring interesante, ¿no? Muy simbólico de la ciudad. Que después retomó la lucha libre, porque cuando se cerró la arena, empezaron ellos a tomar la lucha libre. Así es, la Agustín Millán se convirtió en un foro, como el foro de la lucha. Ahí si no me equivoco, los sábados a las 5 de la tarde era la lucha. En algún momento ahí llegamos a estar. Rocco, y esta parte un poco de la secundaria, que la relatas ya como quizá la primera apertura, la irrupción del niño un poco más retraído, chiviadón. ¿La secundaria qué representa en la vida de Rocco? La secundaria estuvo muy divertida. Estuvo muy divertido porque primero, como mi padre era profesor, en ese tiempo todavía no daba clases en varias escuelas. En ese tiempo recuerdo que daba clases en la secundaria número 2. Okay. Yo no sé por qué estaba fichado, por qué conocían a mi padre, por qué me conocían a mí, que a mí me ingresaron en la secundaria número 3, que me quedaba cerca de mi casa. Cerca, pero no era la que me correspondería. Sin embargo, me tocó la secundaria número 3. En las primeras clases, como a los 15 días, inmediatamente me cambiaron a la secundaria federal. La secundaria número 1 federal, y con una carta que decía que por mala conducta. Realmente yo no tenía mala conducta, pero sí era muy distraído. Entonces, no sé qué pasó, pero recuerdo vagamente que me cambiaron así abruptamente a la secundaria federal número 1, que era una escuela completamente distinta, en el turno de la tarde, donde además los estudiantes vienen de otros lados, vienen de San Juan, de Caputitlán, de Tlacotepec, no eran los de ahí del centro de Toluca. Sí. Entonces sí, me cambió mucho eso, porque mis compañeros eran diferentes a mis nuevos compañeros. Y a partir de ahí en la secundaria, nunca me gustó. Los 3 años de la secundaria federal los hice ahí, 1 en la tarde, 2 en la mañana. Sin embargo, estuvo muy divertido. Ahí había talleres de dibujo, no me gustaron. Me metí a un taller que nada que ver conmigo. Sin embargo, destaqué mucho en el taller de la banda de guerra. O sea, como no había talleres, me metí a la banda de guerra a tocar la corneta. Resulté ser el sargento después de la banda de guerra. Y pues estuve ahí metido en la banda de guerra. Saliendo de ahí me invitaron al contingente militarizado universitario, que pertenece a la universidad, también en una banda de guerra. Esa experiencia estuvo divertida, porque ahí como que desperté, me hice muy disciplinado. Es mucho castigo, mucha disciplina, pero me cambió completamente hasta la forma de trabajar, ¿no? Bien. Entonces en la secundaria sí tuve más amistades, me volví un poco más divertido. Obviamente conocí también el alcohol, otras sustancias que me hicieron despertar más y meterme un poco más de lleno al mundo, pues al mundo del arte, o al mundillo del arte. Claro. Habrá que hacer el contexto de ese momento. Incluso creo que prevalece un poco esos códigos. La secundaria, vamos a hablar de las 3 primeras secundarias en orden ascendente en torno a su nomenclatura, ¿no? La secundaria 1, que está pegada a los barrios tradicionales y que tiene fama de ser una secundaria muy tradicional. Pero la secundaria 1 en la que yo estuve fue en la federal. A eso voy. Ese contexto quiero dar, ¿no? Un poco en lo local, porque la que tú estudiaste está en Juárez, ¿no? En Juárez, antes de la esquina con Francisco Murguía, el extinto Cinema Toluca 70. Claro, ¿no? Al lado del Cinema 70. Pero ese contexto voy un poco para entenderlo, ¿no? Esa secundaria 1 tradicional, ya con una presencia importante en los barrios tradicionales. La secundaria 2, que también era así como que muy popular, muy barrio. Y algo hiciste bien, Rocco, porque la secundaria 3 era la secundaria fifí, hasta alberca. Claro, tenía alberca, y ¿no? en ese momento funcionaba el alberca y todo. Entonces fue un cambio muy radical de la secundaria 3 a la 1 federal, así ¿no? Es. Ese uniforme. Y al turno de la tarde. Y por supuesto que tu suéter era verde. Sí, mi pantalón cuadrado y botas Federicas y todo. Y existió, funcionaba el Cinema Toluca 70. Sí, mis padres eran muy ocupados
Entonces nos mantenían en el cine, en el Cinema 70, que nos quedaba a un costado de la casa. Vi muchísimas matinés, todos los domingos era de matiné, algunas películas que llegué a ver en las tardes. Había muchas para adulto, pero mi padre alguna vez hasta me llegó a pasar diciendo que yo era un enano, no era un niño, y me dejaron pasar. También fui al Florida, más adolescente, claro, porque había cine más para adultos. Sí. El Cine Rex, todavía había cines que eran como, además, tenían parte como de un teatro, donde había su foro para músicas, estaban bellísimos. Consumí mucho cine de niño. ¿Te tocó ese Cinema 70 del intermedio y subirte a la rampita y girar? Claro, y jugar. El mejor era el Morelos, él tenía la rampa más grande. Más grande. Pero sí, en el Cinema 70 tenía una rampita donde nos quedábamos a jugar o colgarnos de las cortinas como el telón. Sí, ¿no? Es como un telón porque también era como una parte de teatro, ¿no? Sí. Entonces en esas cortinas colgándonos, jugándonos en los intermedios o después de la película. Yo recuerdo mucho eso, al igual que tú, y nunca entendí por qué nadie nos decía nada. Ahí estábamos los chamacos corriendo, gritando, haciendo, y yo no recuerdo que alguien me dijera no lo hagas, Mario. ¿Alguna vez dijeron, Rocco, siéntate? No, nunca. Incluso recuerdo que podía fumar en el cine, los adultos, yo todavía no fumaba, pero había gente que fumaba en el cine y no había tanto problema. Pero es verdad, no recordaba eso, nadie me castigó ni me dijo nada. Jugué mucho e incluso llegué a romper alguna cortina y no hubo castigos. Muy bien, muy curioso. Pues amigas y amigos, estamos aquí en esta rica charla con el maestro Rocco, platicando un poquito de su infancia, de sus primeros años, incluso de rebeldía. Vamos a continuar un momento más, quédense aquí con nosotros.